Bueno, la información última que tenemos respecto al caso del ministro Santibáñez es que ya se tienen las firmas, pero quisiera saber, ¿se tienen firmas para iniciar un procedimiento de censura? ¿Cómo procede allí? Porque no estamos ante una interpelación y censura, ¿no? ¿Cómo lo ve? Bueno, nosotros viendo a los antecedentes, cuando un ministro es invitado a una comisión, se considera también como una interpelación. Entonces, ya teniendo las firmas para la censura, que como bien ya lo sabes, tenemos 34 firmas, entonces ya podemos presentar, sino que hay todavía algunos congresistas que han decidido firmar a último momento y estamos viendo que se firme el día de hoy, entre mañana, para presentar ya esta moción de censura y se dé cuenta el día de mañana para que esta pueda proceder ya de acuerdo al reglamento dentro de los 4 y 10 días que corresponden. Claro, y en este caso ya no habría una posibilidad de que el propio Santibáñez vaya a defenderse ante el Pleno del Congreso, ¿no? Esto ya sería una votación simple, digamos, porque ya participó él en un intercambio, como ha sido hoy, ¿no? Sí, efectivamente, lo que nosotros vamos a votar primero es la admisión de la moción de censura, luego de eso hay un debate acá en el Congreso y luego se procede a la votación inmediatamente. Y en ese momento se decide nuevamente la suerte del señor Santibáñez como ministro de Justicia. Y ahí sería por una situación de mayoría, ¿no? O sea, si se aprueba con mayoría, se ve obligado a dejar el cargo el ministro Santibáñez. Sí, de acuerdo al fórum correspondiente, la mayoría más uno es lo que podría darnos a nosotros, los que estamos presentando la moción, de que esta sea efectiva. Ahora, congresista, lo vimos en la mañana dirigiendo por momentos la sesión del grupo de fiscalización. ¿Lo convenció la exposición del ministro de Justicia, Juan José Santibáñez? Parecía jugar una carta de víctima, parecía estar muy a la defensiva y negando cualquier presunta irregularidad, ¿no? Pero era más no es mi voz, no soy yo, no lo pueden probar, ¿no? Como tú lo has dicho, él ha ido bastante las preguntas, se ha ido a otros temas, ha tratado un poco de, como se dice, marearnos un poco para no responder en sí lo que se le ha preguntado, pero no ha sido conciso, ¿no? No ha sido, por ejemplo, se le preguntó si la fiscal o la misma prensa obstruían su labor, pero él nunca se refirió directamente a la fiscal de la Nación. Empezó y dio pues preguntas con rodeos y nunca fue concreto. Asimismo, también se le preguntó si los audios que se habían presentado, sobre todo el último de punto final el día domingo, él reconocía que era su voz o no. Bueno, él dice que no reconoce, pero que tampoco en ningún momento niega de que se haya producido esa conversación en la cual fue grabado. Pasa lo mismo en el otro audio. Y en algunas partes, si ustedes verifican, él dice que sí existe el audio, pero después en breves momentos cambia de opinión y dice que no reconoce el audio. Entonces hay cosas ambiguas en sus propias declaraciones que no han quedado claras acá y que no ha sido claro en responder, ¿no? No ha sido claro en responder los vínculos que todavía actualmente tiene con sus patrocinados, que al parecer ha habido conflicto de intereses y se podría demostrar porque él ha recibido a sus ex patrocinados cuando era ministro del Interior, y era claramente que él podía delegar a otros funcionarios para que lo reciban y no él. Pero sin embargo, él lo recibe y se habla pues que también en esas visitas se habría grabado el primer audio que salió. Ahora, él también hablaba como de una manera benigna de que como ministro podía recibir a cualquier familiar de cualquier reo, ¿no? ¿Cómo toma esa declaración? Porque me parece un argumento que bien podría usar un abogado que está defendiendo a una persona diciendo, pero no es un delito recibir a un familiar de cualquier reo, ¿no? Creo que lo dijo, recuerda ese momento, puede relatarnos un poco cómo fue esa parte donde parecía decir, yo como ministro me puedo reunir con cualquier familiar. Él indica que él ha recibido de este tipo de casos 1.300 casos similares, que inclusive algunos congresistas habrían llevado a su despacho, ¿no? Entonces, él se refiere claramente de que él sí puede recibirlos, pero yo en un momento le indiqué de que ese era, pues, ingerir prácticamente en los procesos donde ya tenía sus patrocinados que él había renunciado y habría un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque él no debió recibirles, claramente, porque él debió verificar quiénes eran y decir, estos fueron mis patrocinados, entonces que los reciba otro funcionario, menos yo. Pero lamentablemente él ha recibido no solo a este, sino habla de varios otros que habría recibido dentro de estos 1.300, que en todo su periodo de ministro del Interior había recibido,
y con eso él trata de blindar, prácticamente decir no, que él podría recibir a cualquiera, cosa que no es correcta, ¿no? Asimismo también nosotros, por eso que en la misma moción hacemos hincapié del tema de que los audios, aparte de pasar un peritaje, deben de llegarnos a una prueba contundente de que habría un tráfico de influencias por parte del ministro del Interior y también del ministro Arana, ¿no? Ahora, claro, al premier le pega de costado también este escándalo, ¿no? Y ¿cómo encontró hoy usted las respuestas que dio el premier Arana? Porque también decía, no reconozco mi participación en esa conversación, ¿no? ¿Fue suficiente negarlo todo? El premier aún fue mucho más evasivo con las preguntas, no respondió nada prácticamente, todo fue respuestas generales, se amparó mucho en el tema de la legalidad y también en que él, si él ha puesto o ha recomendado al ministro Santibáñez, a pesar de 16 procesos abiertos, indica que esto se dieron durante su periodo como ministro del Interior, y lo cual nosotros dijimos, pero para poder asumir un cargo, éticamente tendría que cumplir con lo que dice la administración pública en su código de ética, donde dice que no debería de tener ministros o funcionarios cuestionados cuando han sido favorecidos ellos mismos con los propios acciones que realizó estando dentro del ministerio. Entonces, él no supo contestar esto, solamente indicó de que la presunción de inocencia va primero y que prácticamente el otro pasaba por un tema secundario que no ameritaba, y también que pasó por tema de agua tibia, la censura anterior que el propio Congreso de la República hizo cuando él era ministro del Interior. Entonces, prácticamente ha evadido todas estas respuestas y simplemente se ha dedicado a hablar de temas generativos que no ha llevado a nosotros a concluir en nada concreto. Se le ha reclamado eso al respecto, pero sin embargo él ha continuado bajo ese mismo tenor en las respuestas de sus preguntas que tenía, ¿no? Ahora, congresista, para terminar entonces, es un hecho que la moción de censura contaría con las firmas para iniciar su trámite y dependerá de una mayoría si es que aprueba o no una censura contra el ministro Juan José Santibáñez, ¿no? Sí, bueno, ya tenemos las 34, creo que en los próximos, entre hoy y mañana, de repente podemos llegar a unas cuantas más. Con esto no estaríamos asegurando en realidad la censura. Lo que sí queremos nosotros es que el propio Congreso se dé cuenta que estando en un pleno aniversario, nosotros tenemos que seguir ejerciendo el control político, porque mañana estamos de aniversario, pero no hay nada mucho que celebrar, porque en realidad nos ha faltado mucha fiscalización, nos ha faltado mucho control político. En realidad tenemos que empezar a ver de que no podemos ir en contra de nuestras propias decisiones. Si en un momento decidimos censurar al ministro Santibáñez, no puede ser posible que vuelva un gabinete, sobre todo un gabinete que es de lo mismo, porque no hubo cambios al sacarlo al anterior premier. Entonces, claramente tenemos que ser claros, si alguna vez se censuró, esta vez también tendríamos que volver a censurar, porque ya tiene antecedentes el ministro de no haber manejado bien la cartera del Interior, y hoy está en una cartera de justicia con 16 procesos abiertos. Lo que a nosotros nos preocupa más es el enfrentamiento que se tiene con el Ministerio Público cuando él es ministro de Justicia. Dentro de sus funciones específicas, rectoras dentro del Ministerio, está pues prácticamente garantizar de que los procesos judiciales se den de manera transparente y de manera en la cual se pueda hallar justicia. Correcto, congresista Carlos Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, representante de la región Puno, ha estado con nosotros. Solo para cerrar, ¿se votará la AFP ahora? ¿Se iniciará el debate? ¿Se sabe algo, congresista? Usted está precisamente en el hemiciclo. Y después de este proyecto, que se nos ha indicado de que probablemente, aunque todavía no hay completamente el pedido en sí, porque estaban recogiendo las firmas de los voceros, porque no había junta de portavoces, pero se nos ha indicado que sí va a tratar esto y está corriendo ya, hay una hoja virtual donde firman todos los voceros para conseguir los 78 votos a los cuales representan y de esta manera poner ya en agenda el día de hoy, ¿no?, las AFPs que se han aprobado en el dictamen el día de hoy para poder lograr ese retiro. Pero cosa que no va a lidiar a un proyecto, a una ley que el año pasado se aprobó con 38 votos, como ustedes bien lo saben, donde no contó ni siquiera con la mayoría
absoluta del Congreso de la República, pero sin embargo se nos agarró las últimas horas, como siempre, se hizo una votación que pasó por mínimos votos, y hoy pues es perjudicial para un montón de peruanos, ¿no? Que sobre todo están saliendo ya a las calles, y eso es preocupante, a protestar. Lo que no quisiéramos nosotros que pase alguna desgracia con algún colega de nosotros, porque se nos viene semana de representación, y esperemos pues que por lo menos el día de hoy se vote este retiro, pero esto no es suficiente como para poder decir de que la otra ley tiene que ser derogada, ¿no? O sea, la otra ley de todas maneras tiene que ser derogada en su totalidad, volver a lo anterior y empezar a trabajar sobre un nuevo sistema de pensiones para el país.